Bueno, el tejido sanguíneo entonces. El tejido sanguíneo es un tejido conectivo especializado. ¿En qué? Especializado en transporte. ¿Sí? ¿Transporte de qué? Bueno, de células, transporte de hormonas, transporte de nutrientes, transporte de desechos. ¿Sí? El oxígeno, por ejemplo, se transporta por la sangre. Las hormonas llegan desde un órgano a otro a través de la sangre. ¿Sí? Por lo tanto, es un vehículo. Y para que sea vehículo, para que funcione como un vehículo, necesita ser un conectivo de tipo fluido. ¿Sí? Tiene que ser fluido. ¿Qué quiere decir que sea fluido? A ver, sí que. A ver. Tengo una Andrea que se quiere conectar. No tenemos ninguna Andrea, ¿no? El segundo nombre tampoco. Únicamente que sea alguien que se esté conectando de otro dispositivo, ¿no? ¿Qué pasa a veces? Ahora vamos a preguntar a ver quién es. Bueno. Ahí se está conectando el audio. Bueno. Ale, Sí. perdão, sou eu, Clarissa. Perdão, eu tive que resolver um assunto em meu telefone e eu não pude estar presente, pero as classes que usted separou para não aplicar em este curso, por exemplo, que serão por vídeo, Sí. me parece que são um pouquito clases importantes, como cerebral, nervioso y urinario, que es muy extenso, de muchas Sí, sí, sí. cosas. Sí. Entonces, Pero lo esa que. no va a ser por al vivo. Eso, a ver, yo se las pasé para que ustedes me digan, no, mira, de urinario no, la verdad que no entiendo nada. Prefiero que me des en video, qué sé yo, genital femenino y urinario lo metemos en vivo. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ahí se me acaba de ocurrir algo. Yo mañana, a la mañana, tengo que darle genital femenino y masculino a los chicos del turno de la mañana. Si quieren, se pueden sumar a esa clase y ya adelantamos una. Yo Ya la ven en quiero, vivo y después yo metemos quiero, urinario, por ejemplo, si quieren. ¿Les yo parece? quiero, por favor, yo quiero, yo Sí. quiero. Les mando el link a ustedes también. Ya me lo anoto. Bien. Así ya vemos esa clase. Total, los contenidos son los mismos, las mismas presentaciones, el mismo docente, no queda otra, es lo que hay. Así que. Não, é porque para mim me parece que são temas que para mim, por exemplo, quando eu fui estudar Sí, nervioso e urinário, são temas muito extensos que têm bastante conteúdo, bastante detalhes e que dale. temos que ter um ao vivo para poder, como que, porque para mim histologia como na matemática, como na química, como na física, eu Sí. não compreendo, então eu tenho que ter uma atenção, então Me parece perfecto. Me parece muy buena la idea de decir, bueno, los temas, ponemos temas más tranquilos para. Déjenme entonces que lo rearmo. Pero bueno, la idea igual es llegar sim, para el 2, así que. Pregunta, ¿quién está conectado de un usuario que se llama Andrea? eu não sou, eu Porque, sei como se isso. porque no tengo. Julie, me hiciste asustar, dije, se nos coló un. Júlia, não hace isso com ele. Com ele. Julie, Es dije, otro ¿quién es? Es usuario un porque espía de no la es el mismo facultad. teléfono. Perdonen, perdonen. No, Saludos a me, todos. me Júlia, não imaginé, hace me isso como imaginé. com Alejandro. Me imaginé y dije, no, dije, debe ser alguno con un dispositivo de otra persona. Está bien, no, no hay problema, no hay problema, no hay Porque, drama. por exemplo, porque para Barceló, por exemplo, urinário foi um tema muito tomado em la terceira era. Es que es muy tomado, E ¿eh? Urinario es tomado. eu tenho a certeza que vai ser um tema muito tomado em la final agora e que vai ser Sí, um tema tomado em oral, por exemplo. Então, bueno. eu preciso. Urinário é muita coisa e não sei. Não sei. Está bien, vos tranquila, vos tranqui. Vos tranquila. Yo igual voy a pensar algo más. Voy a ver Tá si se me bem. ocurre. Vos déjame que yo piense, porque yo pienso, ¿viste? Yo soy muy así, muy volado, y se me va a la cabeza así enseguida. No, en serio, y se me ocurren cosas raras. Raras bien. Entonces, déjame pensar que algo se me va a ocurrir y vamos a lograr a ponernos de acuerdo. Vamos a tratar de apuntar a que las clases más importantes las demos presenciales y las más tranquis las hagamos en video aparte. ¿Te parece? Pronto. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Dale, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, continuemos. Lo que les decía es lo siguiente, es un tejido conectivo fluido. ¿Se acuerdan que los tejidos conectivos tienen células y tienen matriz? Bueno, la matriz de la sangre está formada principalmente por un líquido. Es por eso que es fluida, ¿entienden? Tiene un gran porcentaje de agua.
¿Bien? Y además, las células son células especiales, son células diferentes a las células de cualquier otro tejido, porque hay algunas de ellas que son anucleadas, no tienen núcleo. Entonces, en lugar de decirle células, al componente celular le vamos a decir elementos formes, ¿sí? Porque como los eritrocitos, por ejemplo, no tienen núcleo y no tienen organelas, tienen muy poquita cantidad, algunos autores no las consideran células. Por lo tanto, decimos elementos formes en general y chau. Y con eso estamos. Bueno, muy bien. Entonces, para empezar a hablar de sangre, tenemos que tener en cuenta un concepto, que es el concepto de volemia. ¿Qué es la volemia? La volemia es la cantidad de sangre que tengo en mi organismo, ¿sí? De una persona que pesa más o menos unos 70 kilos, tiene más o menos unos 5 a 6 litros de sangre, aproximadamente, ¿sí? Unos 5 a 6 litros de volemia. Y es importante el concepto de volemia, porque hay una situación que se denomina hipovolemia, donde la cantidad del volumen de la sangre es baja. Y ahí lo que tengo que hacer automáticamente es reponer el volumen sanguíneo, ¿sí? Bien. La volemia se compone, o sería, digamos, un sinónimo, de lo que es el volumen sanguíneo total, o sea, el volumen total de la sangre en el organismo. Y el volumen total de la sangre depende de dos partes. Depende de un volumen plasmático, que el plasma es la parte líquida de la sangre, ¿sí? Y el volumen globular, es decir, de los elementos formes que tenemos en la sangre. ¿Bien? Volumen sanguíneo total es igual al volumen plasmático total más el volumen globular, es decir, el volumen de los elementos formes. Muy bien. Tenemos que aprender otro concepto, además del de volemia. Volemia dijimos el volumen total de la sangre. El otro concepto es el de hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Bueno, el hematocrito es la relación que hay entre el volumen de los elementos formes, o sea, el volumen globular, y el volumen sanguíneo total. Es decir, qué porcentaje de todo el volumen de sangre corresponde a volumen globular, es decir, a elementos formes. ¿Bien? Perfecto. Y ese hematocrito, tenemos que saber que el valor normal es aproximadamente de un 45%. En varones es de un 47 más menos 5%. Es decir, de un 42 a un 52%. Y en mujeres es de un 45% más menos 5%, es decir, de un 40 a un 50%. Las mujeres tienen un hematocrito que es más bajo que el de los varones. ¿Bien? Perfecto. ¿Y cómo se calcula el hematocrito? Bueno, entonces dijimos volumen globular sobre volumen sanguíneo total. ¿Estamos? Por centrifugación de la sangre, cuando yo saco sangre, lo que puedo hacer es centrifugarla en un aparatito que es así como este, y lo que voy a obtener es una separación de las fases de la sangre. Y ahí voy a poder distinguir el plasma, que es de color amarillento, los leucocitos, que forman una capa blanquecina, y los eritrocitos, que forman un fondo rojo. ¿Sí? Dentro de lo que son los leucocitos y las plaquetas, vamos a encontrar plaquetas, obviamente, linfocitos y granulocitos. ¿Sí? Después tenemos la parte del plasma y la parte formada por eritrocitos. ¿Bien? Fíjense que de todo lo que no es plasma, es decir, leucocitos, plaquetas y eritrocitos, la parte más representativa está dada por los eritrocitos, por los glóbulos rojos, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno hace la cuenta, se desprecia el valor de los leucocitos y de las plaquetas. Es como que no es importante, no me modifica mucho el volumen, ¿sí? Por lo tanto, se toma como representativo de este hematocrito la cantidad de eritrocitos. Es por eso que si el hematocrito está disminuido, decimos que los eritrocitos probablemente estén bajos, ¿sí? Porque si los leucocitos y los glóbulos blancos que están acá fueran cero, casi no me haría mella acá, casi no me modificaría los valores de hematocrito, ¿entienden? En cambio, si los eritrocitos se me disminuyen a la mitad, ahí estoy al horno, porque el hematocrito está muy bajo, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la sangre? Mantenimiento de la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? El equilibrio, ¿no? Mantenimiento de la homeostasis normal del organismo, ¿sí? Equilibrio fisiológico, todo lo que es el equilibrio ácido-base, de los iones, de todo eso. Transporte de gases, oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nítrico, todos esos gases se transportan disueltos en la sangre. Transporte de nutrientes y eliminación de desechos, ¿sí? O sea, si yo me como una hamburguesa, me como un caramelo, aumenta la glucemia en sangre y a través de la sangre esa glucosa llega a los tejidos. Además, va a intervenir en todo lo que es la función inmunológica del organismo, ¿sí? Sobre todo la parte de los glóbulos blancos, de los leucocitos y las plaquetas. ¿Bien? Perfecto. El plasma de la sangre, que sería la parte de la matriz,
tiene una porción inorgánica y una porción orgánica, como la matriz del conectivo, ¿ven? Ahora, ¿cómo está formada la porción inorgánica? Bueno, un 90% es agua y un 10% corresponde a electrolitos: sodio, calcio, cloruro, magnesio, potasio, etc. Y las sustancias orgánicas que representan el otro 10% están representadas por las proteínas, que son la mayor porción, fíjense, del 6 al 8%. Dentro de las proteínas que tenemos a la albúmina, que es una proteína especializada en el transporte de sustancias, a las globulinas, como por ejemplo las alfa-globulinas, las beta-globulinas y las gamma-globulinas, ¿sí? Dentro de las globulinas, fíjense que la porción de las gamma es una porción bastante importante, bastante amplia. Bueno, acá tengo a las inmunoglobulinas, por ejemplo, ¿sí? Las inmunoglobulinas son los anticuerpos, están flotando ahí en la sangre. Bien, perfecto. ¿Qué más tengo acá? Bueno, voy a tener, obviamente, todo lo que son las proteínas de la coagulación, ¿sí? Las proteínas plasmáticas en general. Lípidos, como el colesterol y los kilomicrones. Las hormonas viajan por la sangre, las vitaminas y los factores de la coagulación que les decía recién. Muy bien, perfecto. Ese es el elemento plasmático, que a nivel de la histología, como no se ve tenido, no le damos mucha importancia. Hay que saberlo, todo lo que dijimos recién, pero no le damos mucha importancia en estudiarlo. Nos centramos más en estudiar los elementos figurados, los elementos formes, que son las celulitas, ¿sí? Que es lo que nos gusta a los que hacemos, a los que estudiamos histología. Muy bien. Dentro de los elementos figurados vamos a tener a los eritrocitos, que también se los conoce como glóbulos rojos o hematíes. Eritrocitos es el nombre más lindo y el que tienen que usar. Este es como poco profesional, el nombre de glóbulos rojos. Prefiero decirles eritrocitos. A los reticulocitos, que son precursores de los eritrocitos. Que son precursores de los eritrocitos. Importante esto, ¿eh? Después les voy a preguntar. Después, glóbulos blancos y leucocitos, todos los que intervienen en el sistema de defensa. Y dentro de los glóbulos blancos vamos a nombrar, o los leucocitos vamos a nombrar, a los polimorfonucleares y a los monomorfonucleares, que en un ratito vamos a estudiar. ¿Sí? Perfecto. Después tenemos a las plaquetas o trombocitos que van a intervenir en lo que es la coagulación y el proceso de hemostasia. Hemostasia, no es lo mismo hemostasia que homeostasis, son cosas diferentes, ¿sí? Ahora en un ratito lo vemos. Bueno, fíjense, acá abajo imágenes de todos los elementos figurados que ahora en un ratito vamos a ver, ¿sí? Fíjense lo siguiente, de los que tienen núcleo, que son los leucocitos, tenemos polimorfonucleares. ¿Qué significa polimorfo? Muchas formas, ¿no? Miren estos núcleos, son núcleos raros, ¿o no? Estos son polimorfonucleares. Ahora, y el basófilo también. ¿Ven? Que tienen formas raras los núcleos. Ahora, los que tienen forma más normal, como el linfocito y el monocito, son monomorfonucleares, porque el núcleo tiene una sola forma. Tiene una forma más similar a lo que es un núcleo normal de una célula. ¿Sí? Estos suelen ser multilobulados o con forma de S, con forma de U, son cosas raras. Muy bien. Vamos a empezar por el elemento forme más abundante de la sangre. ¿Sí? El elemento forme más abundante de la sangre es el eritrocito. El eritrocito tiene una abundancia que ronda el 45 más menos 5% de los elementos figurados de la sangre, del volumen sanguíneo total, ¿sí? Porque es el más abundante. Si yo agarro una gotita de sangre, los eritrocitos que encuentro en esa gotita son 5 millones, más menos 500.000 en el hombre y 4.500.000, más menos 500.000 en la mujer, ¿sí? Estos valores son los valores normales de concentración de eritrocitos en una gotita de sangre, en 1 milímetro cúbico. O sea que imagínense en 5 litros de sangre la cantidad de eritrocitos que tenemos, ¿sí? Es muy importante. Tiene una presencia muy importante el eritrocito en la sangre. Bien, ¿estos valores hay que saberlos? Sí, porque cuando ustedes vean un hemograma, como médicos, o no como médicos, sino como estudiantes también, una de las primeras cosas que tienen que ver es cómo está el hematocrito de una persona, ¿sí? Porque esto, si está bajo, me determina que la persona tenga una anemia. Y si está alto, me determina que la persona tenga una policitemia. Que son dos enfermedades, son dos situaciones patológicas que hay que estudiar. ¿Sí? Muy bien. Los eritrocitos son células anucleadas. Entonces les vamos a decir elementos formes. No usamos el nombre de células porque a algunos docentes no les gusta que digan que son células. ¿Sí? Son con forma de disco bicóncavo, lo que quiere decir que tienen dos concavidades, una de cada lado de
este elemento forme, ¿sí? Tienen un color que es rojo anaranjado, y ese color se da por la presencia de una hemoproteína disuelta en el citoplasma de esta célula, de este elemento forme, que es lo que conocemos como la hemoglobina. La hemoglobina está formada por dos grupos. Tiene un grupo hemo, que es la parte prostética, la parte que une el oxígeno, y la globina, que es la parte estructural, ¿sí? Es la parte proteica. Fíjense, acabo de decir la función de la hemoglobina. ¿Cuál es? Transportar oxígeno. Es la hemoproteína más abundante, es la proteína más abundante en el eritrocito. Por lo tanto, la función del eritrocito, ¿cuál va a ser? Transportar gases. Oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ¿sí? Se van a unir a la hemoglobina del eritrocito. La hemoglobina tiene hierro, que está en estado ferroso, que se encuentra en la parte hemo, y es el hierro el encargado de absorber, de ligar el oxígeno, ¿sí? Es por eso que es importante en la dieta incorporar hierro, porque el hierro que incorporamos en la dieta va principalmente destinado a la formación de eritrocitos. Y si tenemos una buena concentración de hierro, vamos a tener eritrocitos que van a oxigenar mejor los tejidos, ¿entienden? Por eso es importante el hierro. Por eso es tan importante en las personas que tienen alimentación vegana o vegetariana, que hagan una alimentación que tenga buena presencia de hierro, porque muchos se piensan que ser vegano es comer lechuga nada más. Y no, tienen que comer un montón de cosas, un montón de legumbres para poder incorporar el hierro. ¿Y por qué la legumbre sí tiene mucha cantidad de hierro y tengo que comer un montón y de carne comiendo poquito ya lo incorporo? Porque la carne tiene un hierro que se incorpora con este grupo, con el grupo hemo. Se dice que es hierro Hem, que se absorbe mejor y es más efectivo para la formación de eritrocitos. En cambio, el hierro de los vegetales, yo lo tengo que incorporar y lo incorporo como hierro solo, no como hierro Hem. Y eso lleva más trabajo poder armar la hemoglobina a partir de ese hierro. Por lo tanto, no es tan efectiva la incorporación del hierro no Hem, el hierro de los vegetales. Muy bien, perfecto. Los eritrocitos tienen una membrana plasmática que tiene lo que se conocen como determinantes antigénicos, lo que se conocen también como aglutinógenos. ¿Qué son los determinantes antigénicos? Son proteínas que tienen en la membrana que van a determinar los grupos sanguíneos, entre otras cosas, ¿sí? Esos antígenos de superficie principalmente están representados por una molécula que se llama glucoforina. La glucoforina es la que me va a dar a mí los antígenos de superficie que me van a determinar, de nuevo digo, los grupos sanguíneos, ¿sí? Los eritrocitos se forman en la médula ósea y salen a la sangre. Y cuando salen a la sangre, tienen una vida media que es de aproximadamente 120 días. ¿Se acuerdan cuál era el concepto de vida media? El tiempo que tardaba en reducir a la mitad una población de eritrocitos. Lo que quiere decir que de mis 4.500.000 eritrocitos que tengo ahora en sangre, dentro de 120 días, de los que están ahora, solo van a quedar 2 millones y cuarto, 2.250.000. ¿Entienden? La otra mitad murió y fue reemplazada por eritrocitos nuevos, que se producen desde la médula ósea. Bien. Ahora, ¿cuál es la función? Entonces dijimos, transporte de oxígeno y dióxido de carbono principalmente, aunque tienen también posibilidad de transportar otros gases. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Fíjense, las glucoforinas que nombrábamos recién. Hay diferentes tipos de glucoforinas. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos glucoforinas de tipo A, glucoforinas de tipo B, y eritrocitos que tienen las dos, glucoforinas de tipo A y B. Y hay otros eritrocitos que no tienen ninguna, que son los famosos cero, ¿sí? El grupo cero. Un eritrocito que tiene glucoforinas de tipo A tiene una sangre que es de tipo A. ¿Pero puede recibir sangre de tipo B esta persona? No. ¿Saben por qué? Porque tiene anticuerpos en la sangre contra la glucoforina de tipo B. Entonces, si yo le pongo este eritrocito acá, este anticuerpo lo va a atacar y va a romper a ese eritrocito. Por eso es que un tipo A no puede recibir sangre de un tipo B. Ahora, un tipo A puede recibir tranquilamente de un tipo A porque tiene el mismo antígeno. ¿Entienden? Perfecto. Este es el antígeno A. Muy bien. Ahora, el grupo B pasa lo mismo, pero al revés. Tiene el antígeno B, tiene anticuerpos ¿contra quién? Contra A. Por lo tanto, no puede recibir sangre de A, porque va a generar respuesta inmunológica. ¿Sí? Por lo tanto, no puede recibir de A, sí puede recibir de B.
Ahora, el que mejor la pasa, ¿saben quién es? El del grupo AB, porque tiene los dos antígenos. Por lo tanto, no tiene anticuerpos. Por lo tanto, le pueden donar los B y le pueden donar los A. Pero es súper egoísta. ¿Por qué? Porque él le puede donar solo a los AB. No le puede donar ni a los B ni a los A. Porque si le dona a los B tienen anticuerpos contra A y va a atacar a los A. Y si le dona a los A tienen anticuerpos contra B y va a atacar el antígeno B. ¿Entienden? O sea que no le puede dar a casi nadie. Pero puede recibir de todos sangre. ¿Sí? Y el que peor la pasa, ¿saben quién es? El de grupo 0. ¿Por qué es el que peor la pasa? No tiene ningún antígeno. O sea que tiene anticuerpos contra los otros dos. O sea que solamente puede recibir sangre de otro grupo 0. ¿Sí? Y no solo eso, sino que además le puede donar a todo el mundo. Por lo tanto, la sangre de tipo 0 es muy preciada. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Estas son las glucoforinas que decíamos recién. En la membrana plasmática del eritrocito hay además otras moléculas que son importantes, ¿sí? Como por ejemplo, hay una molécula que es la molécula de colesterol, que es importantísima porque le da flexibilidad a la membrana. Y hay una molécula estructural que se llama espectrina, que es importante para que el eritrocito pueda deformarse y adaptarse a las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? Cuando veamos los capilares, dentro de una o dos clases, vamos a ver que hay capilares que tienen un tamaño chiquitito, que es de 7 micrones. ¿Sí? Mide 7 micrones un capilar. Ahora, los eritrocitos, ¿saben cuánto miden? Miden 7,5 micrones. Los más chiquititos. Y los más grandes miden 8 micrones. Entonces, ¿cómo hacen para pasar por ese capilar que es más chiquitito? Bueno, se doblan. El eritrocito hace esto. Se dobla así. Y doblado puede pasar por un lugar más chiquitito. Y eso se da gracias a la presencia de esa proteína que les nombraba, que es la espectrina, que es muy importante, ¿sí? A nivel estructural. Muy bien. Perfecto. Los reticulocitos, dijimos que eran precursores ¿de quién? De los eritrocitos. ¿Se acuerdan? Bien. Precursores de los eritrocitos. Son el estadio previo en la evolución de la célula. No tienen núcleo, pero sí tienen organelas. Y esas organelas corresponden principalmente a polirribosomas que están en el citoplasma y le dan un aspecto reticulado, como si tuviera una red adentro. Por eso el nombre de reticulocito. ¿Sí? No tienen núcleo, acuérdense. Y se los cuenta como eritrocitos también inmaduros. Dentro de ese 45%, ¿se acuerdan de eritrocitos? El 1% corresponde más o menos a reticulocitos. ¿Bien? Son estadios inmaduros de los eritrocitos, previos, que se almacenan en la médula ósea y se van liberando a medida que los voy necesitando. Es por eso que ante una hemorragia, por ejemplo, los voy a encontrar aumentados. No van a ser más del 1 al 2%, sino que pueden llegar a ser hasta el 50%, un montón. Pero solo en una situación extrema donde los necesito con urgencia. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Los leucocitos. ¿Sí? Leucocitos. Estos hay que saberlos, hay que entenderlos muy, muy, muy bien. Los leucocitos representan, más o menos, dentro de una gotita de sangre, un aproximado de entre 4.000 a 10.000 por milímetro cúbico, es decir, por gotita. Los eritrocitos eran 4.500.000. Estos son 4.000. Re poquitos, ¿o no? El 0,1%. Por eso vieron que no me hace mella. Muy bien, entonces, estos 4.000 a 10.000 son glóbulos blancos, son leucocitos. Los leucocitos son células de la inmunidad que usan la sangre como vehículo para llegar a todos lados del organismo. ¿Sí? Tienen un rol principal que es la defensa del organismo de la agresión de agentes extraños, como pueden ser virus, bacterias, parásitos, hongos, ¿sí? O cosas, elementos químicos también, como toxinas, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, el valor normal de los leucocitos es de 4.000 a 10.000. ¿Se lo van a acordar? ¿Por qué se tienen que acordar de esto? Bueno, porque si el valor es menor de 4.000, quiere decir que estoy en inmunodeficiencia. ¿Bien? O sea que me fallan las defensas. Y si el valor es mucho mayor a 10.000, quiere decir que estoy cursando algún proceso infeccioso que está haciendo que ese número esté aumentado. Entonces, saber los valores normales me va a ayudar a mí a poder identificar qué es lo que le está pasando al paciente. ¿Queda claro?
Bien, perfecto. Por ejemplo, viene un paciente con fiebre. Le pido en el hemograma que me cuenten cuántos leucocitos hay. Y de repente los leucocitos veo que están aumentados a 17.000. Bueno, ahí algo me va a llamar la atención. Voy a decir, bueno, a ver, si hay 17.000 y tiene fiebre, claramente una infección hay. Bien, ahora lo que tengo que saber es de qué origen es esa infección. Y para saber eso, ¿saben qué me tengo que fijar? Bueno, a raíz de cuál de todos los leucocitos, que van a ser los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos y los monocitos, ver cuál de todos estos está más aumentado para saber si la infección es, por ejemplo, de origen bacteriana, con neutrófilos aumentados, o si es de origen viral, con linfocitos aumentados. ¿Entienden? Me voy a fijar en la fracción que esté aumentada para saber cuál es el origen de esa infección. ¿Bien? Por eso es importante saber los valores de abundancia de cada uno de estos elementos formes, de cada uno de estos leucocitos. Y para eso se usa una fórmula leucocitaria. La fórmula leucocitaria hay de dos tipos. Tenemos la absoluta, que me dice un número absoluto, un número entero de leucocitos en la sangre, y la relativa, que lo que me dice es un porcentaje. La relativa es la más usada de todas, ¿sí? De las dos es la más usada, la fórmula leucocitaria relativa, porque me indica el porcentaje de abundancia de cada uno de los leucocitos en la sangre, ¿sí? Bien. La fórmula leucocitaria relativa, chicos, ustedes se la tienen que saber. Tienen que saber cuál es el leucocito que más abunda y cuál es el que menos abunda, y todos los intermedios. Hay una regla memotécnica que dice Nelly-Moneva. ¿Cómo? Miren, así. Esperen que la vamos a escribir acá. Ahí. Nelly, Mon, Eva. Miren. Ne de neutrófilos. Li de linfocitos. Mo de monocitos. E de eosinófilos. Y va de basófilos. Nelly Moneva. Nelly Moneva es importantísimo, chicos, porque me ordena a los leucocitos, que son estos de acá, por orden de abundancia. Miren, los más abundantes son los neutrófilos, que representan aproximadamente un 60 a 65% de los leucocitos. ¿Sí? Después tengo a los linfocitos, que representan un 25 a un 33%. Después tengo a los monocitos, que me representan un 3 a un 7%. Y después tengo a los eosinófilos, que representan el 1 al 3%. Y después tengo a los basófilos en última instancia que representan del 0 al 1%. Fíjense, neutrófilos los más abundantes, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos los menos abundantes. ¿Sí? ¿Tengo que saber los porcentajes? Sí. Pero les tengo una buena noticia. No hace falta saber el porcentaje exacto. Hay que saber un aproximado. ¿Sí? Y para eso les voy a dar otra memotécnica. ¿Cuál es la memotécnica? Miren, la memotécnica es 60, 30, 6, 3, 0. Todo con 6 y con 3. 60, 30, 6, 3, 0. ¿Sí? Ahora, escuchen algo. ¿Qué me dice esta memotécnica? Me dice un aproximado de cuánto tiene que ser el valor. A este número le puedo sumar y restar un 5%. Lo mismo que este. Lo mismo que este, más o menos un 2% le puedo subir y bajar. A este también un 2%. Y a este me tengo que acordar que es del 0 al 1. ¿Sí? Para que se acuerden, 60, 30, 6, 3. ¿Es importante saber el porcentaje exacto de abundancia? No, porque nadie tiene un porcentaje exacto. Yo hoy, qué sé yo, por ahí tengo un 60% de neutrófilos. Pero mañana me despierto y por ahí tengo un 67%. ¿Entienden? Va variando, va cambiando mucho. El tema es que no tenga, por ejemplo, un 80% de neutrófilos. Porque ahí estaría algo mal, algo raro habría. ¿Entienden? Eso es lo que hay que entender. Que hay valores de rango que van del 3 al 5%, del 60 al 65%, que son normales. Y que una variación muy grosera de esos valores me representan patología. ¿Queda claro? Bien. Este es el porcentaje de abundancia, lo que me determina la fórmula leucocitaria relativa, con la memotécnica Nelly-Moneva. Si yo agarro este porcentaje y se lo aplico al número total de leucocitos que tengo en un milímetro cúbico, me va a dar la fórmula leucocitaria absoluta. Miren, por ejemplo, si yo agarro y digo, bueno, mi paciente tiene 10.000 glóbulos blancos, 10.000 leucocitos por milímetro cúbico, ¿sí? Y sé que el 30%
son linfocitos. Bueno, el 30% de 10.000, ¿cuánto es? 3.000, ¿no? No, perdón. Sí, digo bien, 3.000. Cualquier cosa decía. 3.000. Bueno, el valor absoluto de leucocitos va a ser 3.000. Que es lo mismo que decir 30% por 10.000 dividido 100. Me va a dar 3.000. ¿Sí? ¿Me entienden? 3.000, que es el valor normal de leucocitos en sangre. Ahora, si de repente miro los leucocitos y en lugar de tener 3.000, o más o menos 3.000, tengo, qué sé yo, 10.000, voy a pensar que hay algo que no está bien. Que en el caso de los linfocitos me estaría indicando, por ejemplo, una respuesta viral. ¿Sí? Estoy actuando contra un virus. Si tuviera aumentado los neutrófilos, sería una respuesta contra bacterias. Si tuviera aumentado los monocitos, esto podría ser, por ejemplo, un parásito o una noxa, puede ser cualquier cosa en realidad, un virus, ¿sí? Una bacteria, casi cualquier cosa, porque los monocitos son los que van a determinar los macrófagos, ¿se acuerdan? Los eosinófilos, una respuesta contra parásitos puede ser, por ejemplo. Y los basófilos, una respuesta alérgica. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, antes de empezar a describir los leucocitos, se está por cortar la clase. Así que corto, se conectan de nuevo al link y arrancamos a describir todos los leucocitos de la sangre. ¿Sí? Muy bien.